otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Estamos preparándonos para el video de este momento de la segunda hora. Dime, Laura. Se conectó recién hace 7 minutos. Cristina Paul, saludos de Venezuela. Buenas tardes, amigos que están en este momento conectándose. Este es nuestro segundo video del día de hoy, 15 de julio del 2016, perdón. Estamos aquí ya a mitad del programa. Volvimos a establecer comunicación, aquellos amigos que están conectados. Vamos a hablar de un tema muy importante. Saludamos a Cristina Paul de Venezuela. Saludos, besos. Esperamos muchas cosas buenas para Venezuela. Son los deseos que tenemos en nuestro corazón. El tema de este video es con relación a las 3 revelaciones que han sido dadas a la humanidad. Esas 3 revelaciones están definidas en el capítulo 1 del libro de Génesis, donde habla de los caracteres de la revelación espírita. Son muy emotivas para mí porque describen por los mismos espíritus cómo Moisés en el Antiguo Testamento definió a Dios. Y yo he estado predicando siempre de que el mismo Moisés decía que Dios le hablaba, y en las mismas tablas de la ley que se rompieron la primera vez y la segunda vez se volvieron a dar, ningún espíritu encarnado, ningún medium, que él era un medium encarnado, puede decir que habla con Dios, porque Dios solamente se comunica con espíritus puros y perfectos. Y el mejor ejemplo que podemos hablar es que lo que pronunció Moisés en el Antiguo Testamento de los judíos, que son los 5 libros del Pentateuco, que ellos le llaman, se establece que Moisés define a Dios de una manera que no es correcto. Entonces ahí es donde viene las consecuencias de él hablar por su propio entendimiento. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante. Déjame grabar esta parte, la estoy grabando, pero no va a estar grabado en Ustream. De todas maneras, buenas tardes. Fran Montañez, el programa que tenemos los miércoles, los viernes y los domingos. En este momento vamos a hablar sobre el tema de la diferencia entre las 3 revelaciones. Nosotros llamamos a esta revelación del espiritismo como la tercera revelación,
que viene como consecuencia de la primera, que fue la de Moisés, la segunda que se le dio a Jesús, y la tercera, que es la que se le da, y están puestas ahí en los libros codificados. Fíjense de primera intención la diferencia que hay. Moisés se le da el decálogo, ¿verdad? Pero el decálogo que le dan a Moisés, inmediatamente que se le dan esos 10 mandamientos, él los adultera y le pone juicio, lo que se le llama la ley mosaica. Moisés tenía mucho, pero mucho interés en poder controlarlos a todos, y que por medio del miedo y presentar a Dios como un Dios vengador, como un Dios malo, ruin, posiblemente podía lograr que a muchos vinieran por miedo y se mantuvieran en las enseñanzas de él. Pero eso es un claro ejemplo que se tiene cuando las personas creen que la religión te conduce a Dios. Y ese sistema religioso que trató de establecer Moisés tuvo mucho éxito con los judíos, porque ellos asumieron, ¿cómo se llama? No es asumieron, adoptaron adoptaron los 10 mandamientos e hicieron de eso una religión que se llama la religión judía. Viene Jesús luego, mucho tiempo después, y se presenta y vemos como el mensaje de Jesús cambia la esencia del mensaje de Moisés. Muchos podrían decir, pues entonces si en la Biblia aparece que lo que dijo Moisés como consecuencia de mencionar a Dios como un Dios ruin, vengador, fuego consumidor, como ya lo sabemos, que lo describió a Moisés, pues entonces cuando viene Jesús y le pasa por encima de eso y trae lo que es la gracia para las religiones y las iglesias cristianas, podríamos decir que eso no fue inspiración de Dios. Pues los mismos espíritus le dijeron a Kardec que lo que dijo Moisés era opinión de él personal, y lo voy a probar en esto que estamos presentando en este video. Este tema tiene bastante información, no creo que la pueda incluir todos los artículos, pero está específicamente en el libro de Génesis. Los invito a que lo busquen en el capítulo primero, que habla de la revelación, caracteres de la revelación espírita, y empieza específicamente en el ítem número 21. Hay una introducción para el ítem 21 en adelante, y eso se prolonga hasta el ítem 51-52, donde ahí se define cuál es la tercera revelación que nosotros conocemos. Ahora, ese es el propósito que tengo el día de hoy, porque tengo mucha intención de que sepamos de dónde es que sale de la Biblia el mensaje de Moisés, catalogando a Dios como un Dios con unas características que no corresponden con Dios, y salen del propio interés de Moisés de establecerse como un juez de la antigüedad y como una forma de controlar a todo el mundo. Pues entonces aquí se define claramente cuáles fueron las intenciones y a qué nos tenemos que atener para cuando hablemos de la tercera revelación, que es la que a nosotros nos corresponde, que es la de los libros codificados. En la primera revelación Moisés tuvo la oportunidad de darle el decálogo. En el libro de Génesis, de Éxodo, aparece del versículo 1 al 26, están distribuidos los 10 mandamientos, y intercalados entre ellos están las instrucciones de Moisés, que eran unas instrucciones donde se le puede llamar la ley mosaica. El espiritismo lo enseña como la ley mosaica, pero la ley mosaica era costumbres temporeras que se quedaban con el tiempo y fueron abolidas después cuando vino Jesús. Obviamente, pues entonces ahí tiene claramente que la ley mosaica no es lo que prevalece, sino la moral en los 10 mandamientos, que en esencia es lo mismo que Jesús predicó y lo mismo que nosotros predicamos el día de hoy. Ahora, he terminado de publicar y actualizar un artículo de Blogspot, y le llamo Moisés entregó los 10 mandamientos adulterados, pues se refiere a Dios como celoso, castigador y pidiendo sacrificios y holocaustos. Eso es lo que el mismo Moisés nos entregó en lo que se llama, vamos a tener aquí la opción, a ver si puedo tener esta tableta que me va a ayudar, porque en este sentido se me está complicando la cosa. Discúlpenme, amigos, ustedes saben que las cosas espirituales se combinan con la parte científica y la tecnología, y nos ponen a nosotros a correr en el último momento. En los 10 mandamientos que aparece en el libro de Éxodo,
capítulo 1 al 26. Ustedes lo pueden ver en este artículo, lo pueden ver también en cualquier Biblia. Y en este artículo yo he puesto, he subrayado, enfatizado en rojo los comentarios de Moisés. Y he intercalado unos comentarios que hicieron los espíritus Allan Kardec. Por ejemplo, el libro de Génesis espiritual escrito por Allan Kardec y el quinto libro publicado como libro codificado nos describe cómo Moisés presentó a Dios y sus atributos, y esto lo localizas en el capítulo 1 en los caracteres de la revelación espírita. Específicamente, vemos en el artículo 21 del capítulo 1 donde está la razón que existe pues para que el espiritismo sea considerado la tercera de las grandes revelaciones. Entonces veamos en qué difieren esas revelaciones y cuál es el vínculo que las relaciona entre sí. Entonces podemos ahí leer el número 21 con una buena descripción. Voy a leer 21, 22 y 23 para ir desarrollando este tema. Moisés en el 21 dice: como profeta, dijeron los espíritus, Allan Kardec, Moisés como profeta reveló, voy a abrir esta tableta para tener la información disponible también, reveló a los hombres la existencia de un Dios único. Eso hay que darle el crédito a Moisés. Soberano Señor y creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí y la ley mosaica y echó las bases de la verdadera fe. Entonces, como hombre, fue el legislador del pueblo a través del cual esa primitiva fe depurada habría de expandirse por toda la tierra. Número 22. Cristo, cuando hablamos de Cristo en los libros codificados, Cristo y Jesús es lo mismo. O sea, no vamos a ir ahí, pero que Cristo era el Mesías, no. Eso es algo que elaboramos luego. Pero los libros codificados no tienen la intención de desarrollar el tema de la naturaleza de Jesús para evitar controversias. Eso nos toca a nosotros en este tiempo, a coger pescosa por decir una cosa y la otra, ¿verdad? Y establecer nuestros argumentos con la elaboración de la información que nos dieron los espíritus en los libros codificados. Número 22. Cristo, que tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino y desechó lo que era transitorio, la ley mosaica, meramente disciplinario y de concepción humana. Agregó la revelación de la vida futura de la que Moisés no había hablado, como también la de las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Ahí empezamos a ver diferencias entre la primera revelación y la segunda revelación traída por Jesús. También nos recomienda el Espíritu de Verdad, que nos ayuda en esto, que se vea la revista espírita de marzo y septiembre de 1861 para dar más luz a esto. Número 23, capítulo 1 del libro de Génesis, caracteres de la revelación espírita, dice: la parte más importante de la revelación de Cristo, en el sentido de primera fuente, de piedra. Aquí deseo hacer un paréntesis antes de continuar para hacer la diferencia entre lo que es Cristo y Jesús. Esa es una nota de Fran Montañez, aislada, un comentario aislado, de lo cual el espiritismo no se hace responsable. Las palabras para referirse a Cristo y Jesús tienen el mismo significado en los libros codificados, pero Allan Kardec enfatizó que no confundiéramos al Cristo con el Mesías de Nazaret, pues Cristo, según la religión cristiana, se refiere al que falsamente se presenta en la Biblia como el nacido en Belén. Esto para hacer creer que era el Mesías prometido y linaje directo de David. Hay una nota en el primer capítulo de Génesis, específicamente en el ítem 62 del capítulo 1, caracteres de la revelación espírita, en el libro de Génesis, donde Allan Kardec hace esta anotación. O sea que claramente Jesús y Cristo no es lo mismo cuando lo vemos desde el punto de vista de la realidad espiritual. Angular de toda su doctrina, como dice Carlito, ¿verdad? El espiritismo es la piedra angular, específicamente el libro de los espíritus. Yo estoy de acuerdo. Es el punto de vista absolutamente nuevo desde el cual considera a la divinidad. Refiriéndose a Moisés. Esta ya no es
Esta ya no es el Dios terrible. Perdón, se refiere a la segunda revelación de Jesús. Esta ya no es el Dios terrible, celoso, vengativo de Moisés, el Dios cruel e implacable que riega la tierra con sangre humana, que ordena la masacre y el exterminio de pueblos sin exceptuar a las mujeres, a los niños y a los ancianos, y que castiga a quienes tratan con indulgencia a las víctimas. Ya no es el Dios injusto que escarmienta a todo un pueblo por la falta de su líder, que se venga del culpable en la persona del inocente, que daña a los hijos por las faltas de los padres, sino un Dios clemente, soberano, justo y bueno, pero de mansedumbre y misericordia, que perdona al pecador arrepentido y da a cada uno según sus obras. Ya no es el Dios de un único pueblo privilegiado, el Dios de los ejércitos que dirige los combates para sustentar su propia causa contra el Dios de los otros pueblos, sino el Padre común del género humano, que extiende su protección a todos sus hijos y los convoca a todos hacia el bien, hacia Él. Ya no es el Dios que recompensa y castiga solo con los bienes de la tierra, que hace consistir la gloria y la felicidad en la esclavitud de los pueblos rivales y en la multiplicidad de la progenie, sino un Dios que dice a los hombres: vuestra verdadera patria no está en este mundo, sino en el reino celestial. Allí donde los humildes de corazón serán elevados y los orgullosos serán humillados. Ese es el mensaje tan hermoso de Jesús, donde hace esa diferencia entre lo que predicó Moisés, que era puramente humano, y avala lo que decimos en todo momento, que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres que tenían faltas, que cometían errores, que pusieron en unos documentos supuestamente sagrados el comportamiento de ellos mismos y los querían vincular al comportamiento de Dios para justificar a las personas que tenían que seguir lo que ellos pensaban de una manera donde el libre albedrío no era importante. Entonces, tenemos aquí explicado claramente cómo era la diferencia entre lo que presentó Moisés y lo que presentó Jesús. Entonces, ya no es el Dios que hace de la venganza una virtud y ordena que se retribuya ojo por ojo, diente por diente, sino el Dios de misericordia que dice: perdonad las ofensas si queréis ser perdonados. Haced el bien a cambio del mal. No hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan. Esto lo dicen los espíritus, Allan Kardec, y lo ponen por escrito en este libro que es codificado. El último libro que se fue presentado, que es el libro de Génesis espiritual. Qué bello cuando tú ves que los mismos espíritus reconocen la falta de Moisés, la consideración de Moisés a presentar a Dios, y por eso la primera revelación no llegó a ningún lado, porque se envolvió el concepto humano, el hombre, con sus concupiscencias, con sus faltas, con su forma de ver la vida y ver las cosas que se le fueron reveladas al crisol y al pensamiento que él tenía de la vida, que ellos tenían de la vida. Entonces ahí viene Jesús y nos trae: espérate, que eso que tú estás diciendo no es lo que se pretende. Vamos a hablar entonces de la vida futura, vamos a hablar de que el hombre haga el bien, que pague bien por mal, que es lo que predicamos en todo momento. Podrán a los espiritistas acusarnos de cualquier cosa, pero no nos pueden encontrar que no predicamos a Jesús de Nazaret con el mensaje tan hermoso como aquí se expresa, específicamente en este ítem 23. Esto es caviar, porque si tú quieres saber por qué tú estás aquí, hacia dónde vas y de dónde es que surge toda la información espiritual, aquí tenemos el inicio. Ya no es el Dios que hace de la venganza una virtud y ordena que se retribuya ojo por ojo, diente por diente, sino el Dios de misericordia que dice: perdonad las ofensas si queréis ser perdonados, haced el bien a cambio del mal.
no hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan. Ya no es más el Dios mezquino y meticuloso que impone bajo las más rigurosas penas el modo como quiere ser adorado, que se ofende por la falta de observancia de una fórmula, sino el Dios grande que ve el pensamiento y al que no se honra por la forma. En fin, ya no es el Dios que quiere ser temido, sino el Dios que quiere ser amado. Qué bello cuando tú ves esta diferencia presentada por el mismo Jesús. Pero los religiosos de este mundo que siguen con la Biblia no se salieron del Antiguo Testamento y siguen vejando y siguen, ¿cómo se llama?, poniendo trabas, poniendo separaciones, haciendo juicios contra todos aquellos que no piensan igual. No se salieron del Antiguo Testamento. Pero Jesús viene a hacer una diferencia. Y entonces cuando Jesús hace la presentación de él, que no lo puso ni por escrito, sino por sus acciones, por su comportamiento, nos da a demostrar a nosotros que nosotros debemos predicar el espiritismo por nuestro ejemplo, nuestra forma de ver la vida, por nuestra mansedumbre, por nuestros deseos de ser espiritistas verdaderos. Solo reconoce el espiritismo por adeptos a los que practican sus enseñanzas. Entonces, ese es el 23. ¿Qué dice el 24? Donde ya se establece una gran diferencia entre la revelación primera y la revelación segunda. Pero ¿por qué tiene que haber una tercera revelación? Porque no se había consumado en esas dos primeras lo que verdaderamente el espiritismo quería para la humanidad. Y nos encontramos entonces aquí con casas espíritas, con consorcios espíritas que vienen a cambiar el concepto que ya Dios había puesto por escrito y lo había sentado en los libros codificados. Número 24, capítulo primero de la revelación, caracteres de la revelación espírita. ¿Qué dice? Por ser Dios el eje de todas las creencias religiosas y el objetivo de todos los cultos, el carácter de todas las religiones está conforme con la idea que estas tienen de él. Las religiones que hacen de Dios un ser vengativo y cruel creen honrarlo con actos de crueldad. Por eso tú ves religiones hoy día que matan a los demás que no piensan igual, porque quieren demostrar y honrar a Dios con crueldad, con hogueras y torturas. Los espíritus estaban diciendo en 1857 que eso no es correcto, que eso no es el Dios que había que predicar. ¿A quién se refería? A la Gran Inquisición, que por 800 años metían en la hoguera y torturaban a aquellos que no pensaban igual. Y las 11 guerras santas que habían prevalecido, habían sido de antemano entre los judíos y los mismos musulmanes. En todo momento cada uno decía que tenía la verdad. Y aquí vienen los espíritus y le dijeron, ustedes ninguno tiene la verdad. Ahí estableció claramente eso. Y lo vuelvo a leer, el 24. Dice, por ser Dios el eje de todas las creencias religiosas y el objetivo de todos los cultos, el carácter de todas las religiones está conforme con la idea de que estas tienen de Dios, de Él. Las religiones que hacen de Dios un ser vengativo y cruel, creen honrarlo con actos de crueldad, con hogueras y torturas. Las que tienen un Dios parcial y celoso son intolerantes. No los quieren a los espiritistas. Los testigos de Jehová no quieren saber de los espiritistas y ellos no tienen la verdad. Los adventistas del séptimo día hablan de nosotros barbaridades. Eso se cumple claramente en 1857 cuando los espíritus solo mencionan a Kardec. No en 1857, disculpen. Es cuando se escribe el libro y se termina de publicar el libro de Génesis, que fue publicado específicamente en enero de 1868. Y dice, y en mayor o menor medida meticulosas en las formas, pues lo consideran más o menos contaminado con las debilidades y las frivolidades humanas, confunden a Dios con los seres humanos, con los comportamientos de los hombres. Entonces, ¿habría entonces que había que hacer una diferencia? Pues claro que sí. Para eso viene entonces la inspiración de Dios en lo que es la tercera revelación, pero vamos a llegar a eso. Número 25 dice, toda la doctrina de Cristo, y nos referimos a Cristo y a Jesús como la misma persona, está fundada en el carácter que Él atribuye a la divinidad. ¿Cómo Jesús mira a Dios? ¿Cómo lo describe? Y que tú lo puedes definir que es diferente a lo que Moisés decía. Con un Dios imparcial, dice Jesús,
soberanamente justo y bueno y misericordioso. Y yo le añado a eso que esas características que también se le pueden considerar que son de humanos, son características de Él en su intención con la humanidad, con lo que creó. Que todo lo que hizo Dios es justo, todo lo que hizo Dios es bueno y es para demostrar su misericordia con la humanidad en todo lo que hizo y su amor hacia nosotros. Él hizo del amor de Dios y de la caridad para con el prójimo la condición expresa de la salvación. Qué bello, ¿verdad? Cuando hay filosofías hoy día que se llaman espiritistas y hablan de que la caridad es un baldón. Y cuando tú buscas qué es baldón, no, eso es denigrarte. Yo no doy caridad. Hay compañeros espiritistas, dicen que son espiritistas, y cuando tú le dices que ayuden a otros, no, que se vayan a trabajar. Pero si son niños huérfanos que no tienen quien los ayude y estamos buscando la manera de sustentarlos para que crezcan y salgan de ese hoyo. No. Nosotros creemos que la caridad es un baldón. Ay, papá. Y dicen que son espiritistas. No son espiritistas nada. Un espiritista de verdad no pone pero a cómo puede dar en términos de caridad. Ok, entonces. Y dijo, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. En esto consiste toda la ley y los profetas. ¿Verdad, Carlito? Eso tú lo mencionaste en la tertulia que hicimos en Puerto Rico. El principio de igualdad de los hombres ante Dios, así como el de la fraternidad universal. En cambio, ¿era posible amar al Dios de Moisés? No, dijeron los espíritus. No, ¿cómo vas a amar a ese Dios que te presenta a Moisés? Solo se podía temerle. Así mismo dice. La revelación de los verdaderos atributos de la divinidad, juntamente con la de la inmortalidad del alma y de la vida futura, modificaba profundamente las relaciones mutuas entre los hombres, les imponía nuevas obligaciones, los hacía encarar la vida presente desde otro aspecto y por eso mismo habría de reaccionar contra las costumbres y las relaciones sociales. Entonces, ese es indiscutiblemente, por sus consecuencias, el punto principal de la revelación de Cristo. Y sabemos que hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, cuya importancia no fue suficientemente comprendida. Además, es lamentable decir que también es el punto del que la humanidad más se ha apartado, el que más ha ignorado en la interpretación de sus enseñanzas a Jesús. No han entendido la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas iglesias hablan de la gracia, pero no saben lo contundente del mensaje de Jesús versus lo que predicó Moisés. Entonces, número 26 dice, no obstante, Cristo agrega, estamos hablando de Cristo y Jesús es lo mismo, muchas de las cosas que os digo todavía no las podéis comprender y muchas otras tendría que deciros que no comprenderíais. Por eso os hablo en parábolas y con todo, más adelante habré de enviaros el Consolador, el Espíritu de verdad, que restablecerá todas las cosas y os las explicará todas. Eso está en el libro de la Biblia de Juan, capítulo 14, versículo 16, y en Mateo, capítulo 17. Ahora, ¿qué es importante aquí? Muchos dicen que Jesús, y en el espiritismo se predica eso, en Brasil, que Jesús y el Espíritu de verdad era lo mismo. Pero tú vas al libro de Génesis específicamente, en el capítulo 17, y ves el ítem 39, y ahí te explica que Jesús y el Espíritu de verdad era diferente. Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo busquen, aunque lo puedo mencionar aquí un momentito, rapidito, que el 39 del capítulo 17, vamos a irnos por aquí rapidito, eso es el 10. El 17, número 39, ¿qué dice? Ya lo tengo marcado aquí, dice, ¿cuál debe ser ese enviado? Al decir Jesús, yo pediré a mi Padre y Él os enviará a otro Consolador. Indica claramente que no es el mismo. O sea, el Espíritu, Jesús y el Espíritu de verdad no es el mismo.
De otro modo, habría dicho, volveré para completar lo que os he enseñado. Aquí probamos a los amigos de Brasil que predican que Jesús y el Espíritu de verdad era lo mismo, específicamente el señor Divaldo Franco, que no era así. Porque específicamente en el libro de Génesis dice que hay una diferencia entre los dos. Bueno, pero entonces, seguimos en el 26. Y ya terminamos la parte del 26, vamos al comentario de Kardec. Dice, si Cristo no dijo todo lo que hubiera podido decir, es porque consideró conveniente dejar ciertas verdades en la sombra, hasta que los hombres estuviesen en condiciones de comprenderlas. Como él mismo lo confesó, su enseñanza estaba incompleta, visto que anunció la llegada de aquel que debería completarla. Había previsto entonces que sus palabras serían despreciadas o mal interpretadas, y que los hombres se desviarían de su enseñanza. En suma, que destruirían lo que él había tratado de decir, ¿verdad? Lo que él había hecho, puesto que todas las cosas habrán de ser establecidas. Y ahora bien, esto se establece, entonces se establece que aquello que ha sido deshecho. Voy a apagar esta computadora porque me da un shutdown. En el artículo número 26 estamos haciendo la diferencia entre las tres revelaciones, porque nunca le damos atención a eso. Y hemos visto que en el espiritismo no se enseña el espiritismo como debe ser, y nos encontramos con estas cosas que necesitan educación para ver la diferencia y por qué estamos aquí, por qué defendemos tanto nuestra tercera revelación. Moisés cometió muchos errores, digo yo, en sus apreciaciones a lo que creía Dios le había revelado. Moisés utilizó sus propias opiniones en la información que había recibido de los espíritus. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis dice, y con esto casi concluyo porque ya yo tengo puesto mi tema. En el libro del cielo y el infierno, la primera parte, se conectó hace 21 minutos José Alberto Prieto, Miguel, bienvenido, y Junior Samalot. Ok, haciendo el punto nuevamente, y en el video pues voy a hacer el acotamiento. Gracias, Laura, ayúdame en esos lapsos, en esos baches. Me refiero a que el mismo Moisés le añadió, tenía muchos errores en sus apreciaciones de lo que a lo que él creía que era Dios. Y a lo que Dios le había revelado. Pero a Moisés Dios no le reveló nada, porque nosotros hemos aprendido a través de los estudios que estamos haciendo que Dios solamente se comunica con espíritus puros y perfectos, y la información que podía haber tenido Moisés no era de Dios, era de espíritus, de su espíritu protector que se le estaba dando, y él, como esto era nuevo para él, porque nunca habíamos tenido experiencia de la parte espiritual, eso es lo único que se conocía, no había referencia, no había libros codificados. Entonces, pues, él entendía que era Dios el que le hablaba. Como todo el mundo ha creído, y los que leen la Biblia el día de hoy creen que los grandes profetas del pasado, Dios les hablaba directamente. Pero nosotros hemos aprendido, por medio de la codificación, que la clasificación espiritual, para que un espíritu encarnado pueda considerarse que habla con Dios, es imposible. Porque Dios solamente se comunica con espíritus puros y perfectos que no están encarnados y no están sujetos a la nueva encarnación. Entonces, veamos qué dijeron los espíritus a Allan Kardec en el libro de Génesis espiritual, en el capítulo 12 específicamente. Y dice lo siguiente: a fin de que comprendamos ciertas partes del Génesis, es indispensable que nos coloquemos en el punto de vista de las ideas cosmogónicas de la época que éste refleja. Número 10. A partir de los progresos de la ciencia y la astronomía, una doctrina como esta es insostenible. No obstante, Moisés atribuye esas palabras al propio Dios. Ay, papá, mira lo que dijeron los espíritus. Moisés dice que fue Dios que le habló. Entonces, ahora bien,
ya que están expresadas, estas expresan un hecho notoriamente falso, porque Dios no es vengativo, Dios no es fuego consumidor, Dios no es celoso. Esos son conceptos falsos, de toda falsedad. Dijeron los espíritus Allan Kardec. Ahora bien, ya que estas expresan un hecho notoriamente falso, tenemos dos opciones. O Dios se equivocó en el relato que se hizo de su obra, o ese relato no es una revelación divina, lo cual es bien peligroso. Como la primera suposición no es admisible, o sea, no podemos decir que Dios es malo, que Dios es vengador, que es fuego consumidor, que está pendiente a matar a todos aquellos que no piensan igual. Entonces se debe concluir que Moisés se limitó a expresar sus propias ideas. ¿Y qué es lo que yo digo? Que Moisés le metió a los libros, al decálogo, palabras que no eran de Dios. Y los mismos espíritus se lo dijeron a Kardec. No eran de Dios las palabras que Moisés decía. Le metió lo que se llama la ley mosaica, que eso eran costumbres de la época, y ahora mismo esas mismas leyes mosaicas de lo que se llama, por ejemplo, el ejemplo más notorio, ¿cuál es? Tú pagas, ¿cómo se llama? El talón de Aquiles. ¿Cómo que se llama el talón de Aquiles? Que tú, el que me la está, ojo por ojo y diente por diente. Y Dios, ¿y qué vino Jesús a decir? No, eso no es. Es si te dan una mejilla, ama a tu hermano. le pones el otro. Ama a tu hermano. Perdona al que te haya hecho mal. No tienes enemigos. Entonces quiere decir que Moisés se equivocó. Claro que se equivocó. Pero hoy día tenemos la religión judía que se basa en esas enseñanzas. Ay, papá, no y entonces no quieren reconocer a Jesús. No, Jesús no es el Mesías prometido, que no lo es. Pero el mensaje de Jesús es tan contundente que aplaca y que ¿cómo se llama? Detiene ese pensamiento de la ley del talión, y ellos no lo quieren reconocer. Entonces, ese revolú que tenemos aquí, y viene Dios y manda a Moisés, manda a Jesús, y que nace en una cuna judía para que decirle, mire, señores, ese no es el mensaje que yo les mandé a Moisés, lo que pasa es que se lo añadió. Pero entonces tenemos los espíritus que nos los vienen a decir a nosotros a través de Allan Kardec. Entonces ahí es donde se hace un balance. Que Dios no nos dejó solos. ¿Está bien? Eso está en el capítulo primero, número 3, donde se establece que Moisés estableció sus propias ideas cuando habló fuera de lo que constituían el decálogo. Ahora, si voy en este análisis que estoy haciendo, en el libro del cielo y el infierno, primera parte, capítulo 11, entonces Moisés le añadió a los revelados. O sea, entonces en el libro del cielo y el infierno, en la primera parte, capítulo 11, en el número 5, dice, en la ley de Moisés existen dos partes distintas. La ley de Dios propiamente dicha, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil y disciplinaria apropiada a los hábitos y el carácter del pueblo. O sea, la primera es invariable, de la parte de Moisés, que sería la parte de Dios, no debería variar, que están en los 10 mandamientos. Y la segunda viene entonces a ser el carácter del pueblo y la disciplina del pueblo, pero dice específicamente, en la ley de Moisés existen dos partes distintas, la ley de Dios propiamente dicha y promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria apropiada a los hábitos y el carácter del pueblo. Entonces la primera es invariable y la segunda es cambio. En cambio, se modifica con el tiempo y no pasa por la cabeza de nadie que hoy podamos ser gobernados con los mismos métodos que se aplicaban a los judíos en el desierto. Del mismo modo que los decretos de Carlomagno no pueden aplicarse a la Francia del siglo XIX. ¿Quién pensaría hoy, por ejemplo, en vivir este artículo de la ley de mosaica? Por ejemplo, dice, si un buey acornea a un hombre o una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y nadie comerá su carne. Pero el dueño del buey será juzgado inocente. Eso está en Éxodo capítulo 21, versículo 28 y siguiente. Dice, ese artículo, dijeron los espíritus a Kardec, que nos parece tan absurdo, no tenía por objeto castigar al buey y absolver al dueño,
sino que equivalía simplemente a la confiscación del animal causante del accidente a fin de obligar al propietario a una mayor vigilancia. La pérdida del buey era el castigo para su propietario, castigo que debería ser muy importante para un pueblo de pastores, a tal punto que se prescindía de cualquier otro. No obstante, ninguno podía sacar provecho de esa pérdida, razón por la cual Moisés prohibió que se comiera la carne del animal. Otros artículos contemplan casos en los que el dueño del buey es responsable. Muchos de estos artículos y versículos de Moisés expresados en la antigüedad, las religiones de hoy, como los adventistas del séptimo día, que tienen una dieta estricta en lo que comen, se basan en esto cuando eso tenía un propósito en el tiempo de Moisés. No tiene que ver nada con el tiempo de hoy, porque en el tiempo de hoy prevalece ¿qué? El libre albedrío. Y tú no le puedes imponer a nadie que tiene que comer algo porque lo dice la Biblia, porque entonces sería restringirle a cada cual su libre albedrío. Mala interpretación de las escrituras, mala interpretación de la intención de Moisés en ese sentido. Otros artículos contemplan casos en los que el dueño del buey es responsable. En la legislación de Moisés todo tenía su razón de ser, porque todo en ella estaba previsto hasta en sus mínimos detalles. Sin embargo, tanto la forma como el fondo se adaptaban a las circunstancias del momento. No cabe duda de que si Moisés volviese en acerca de la prohibición de evocar a los muertos en nuestros días para legislar sobre una nación civilizada de Europa, no le daría un código igual al de los hebreos. Los que se quedaron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y predican eso en su iglesia, en sus religiones, se quedaron sin evolucionar y de entender e interpretar la Biblia. La Biblia tiene cosas lindas, hermosas, que yo no se las cambiaría nunca, pero también tiene atrocidades, y tiene errores, y tiene cosas que tenemos que evaluar. Eso no cuadra en un mensaje que tú le vas a dar a una iglesia donde hay miles de personas que tienen una circunstancia muy diferente a lo que decía Moisés, y que tú quieres de alguna manera atosigarlo, atornillar ese pensamiento porque lo dijo Moisés. Si Moisés se equivocó, que es el mensaje que yo quiero dar. Esa es la diferencia entre las revelaciones que se han dado y que el espiritismo en este momento tuvo que reaccionar en el año 1857 con Kardec. Dios le dio entonces a Kardec: aquí tienes lo que yo quiero, esto que es lo que yo quiero, esta es mi inspiración y la estoy pasando por medio de espíritus puros y perfectos, y que esos espíritus puros y perfectos no se equivocan, y que para que cualquier cosa de ahí se pueda cambiar tiene que haber entonces la convocatoria de esos espíritus para que se pueda cambiar. Pero eso, hasta el día de hoy, muchos no lo han entendido. Por eso que nosotros defendemos profundamente el que se mantenga lo que Dios dijo y lo que quería para la humanidad. No ha cambiado, no hay una nueva revelación, y nos toca a nosotros evaluar eso y predicar eso. A esto, el número 6 dice: se objeta que todas las leyes de Moisés fueron dictadas en nombre de Dios, al igual que la de Sinaí. Ahora bien, si consideramos que todas tienen un origen divino, ¿por qué los mandamientos se limitan al decálogo? ¿A qué se debe la diferencia? Dijeron los espíritus. Si todas emanan de Dios, ¿por qué no son igualmente obligatorias? ¿Por qué no se conserva la circuncisión, a la cual Jesús se sometió y no abolió? Se olvidan de que todos los legisladores antiguos, para otorgar mayor autoridad a sus leyes, atribuían a estas un origen divino. Y Moisés necesitaba más que ningún otro ese recurso debido al carácter de su pueblo. Si a pesar de todo eso tuvo tantas dificultades para hacer que lo obedecieran, ¿qué no habría ocurrido si hubiese promulgado esas leyes en su propio nombre y no vino Jesús a modificar la ley mosaica, haciendo que su propia ley, el código de los cristianos? No dijo él: habéis aprendido que se dijo a los antiguos tal y tal cosa, y yo os digo tal otra. Con todo, modificó la ley del Sinaí. De ningún modo, dice el Espíritu, sino que la sancionó, y toda la doctrina moral no es más que el desarrollo de esa ley.
Ahora bien, Jesús no se refiere en ninguna parte del Evangelio a la prohibición de evocar a los muertos, a pesar de que era un asunto muy importante como para que lo omitiera en sus prédicas, principalmente si tenemos en cuenta que trató otros temas secundarios. Okay, el mismo Jesús no prohibió lo que dijo Moisés con relación a hablar con los muertos, que esa prohibición no aplica al espiritismo, porque el espiritismo vino a tener luz en el año 1857. Las enseñanzas del espiritismo están contenidas en los libros codificados. Específicamente en el libro de los espíritus se empieza con todo lo que Dios quería en esa revelación. Jesús en ningún momento puso pautas en eso, pero todos los que vienen a acusar al espiritismo de que está prohibido en la Biblia, no pueden percatarse que primero en el tiempo de Jesús, perdón, en el tiempo de Moisés, no existía el espiritismo. Cuando el espiritismo surgió, Kardec y los espíritus separaron a los que se llaman hoy espiritistas verdaderos de lo que eran espiritualistas. Y no, esto es una doctrina nueva donde tenemos un mensaje de parte de Dios que no se puede confundir con el espiritualismo, que era lo que predicaba Moisés y lo que predicaban todos de la antigüedad. Todos los que hablaban con espíritu, lo que predicaban era una espiritualidad porque no había análisis, no había educación espírita como la tenemos hoy. Entonces nadie puede acusar que el espiritismo tiene nada que ver con la prohibición de Moisés. Además de eso, el mejor ejemplo y la mejor prueba que tenemos es que en todas las Biblias contemporáneas, en español, que yo he leído, no he ido a las que son escritas en inglés o en otros idiomas, pero en todas 20 Biblias que están, que se presentan, que son traducidas al español, cambiaron el término de agoreros y pitonizas por espiritistas y mediums. Eso no es justo, porque el espiritismo no vivía para ese tiempo, esas palabras no existían, y más que eso, el espiritismo no enseña a hablar con los muertos, ni enseña tener que ir a esos espíritus para hacerle daño a nadie, que era lo que prohibía Moisés. Y no, esas personas le hacen daño a los demás, le hacen conjuros y le hacen cosas y hacen sacrificios humanos y hacen una serie de cosas que eso no es correcto. En eso tenía razón Moisés. Entonces no nos pueden envolver a nosotros en ese tipo de cosas. Los religiosos lo siguen haciendo, pero estos videos, estas presentaciones que hacemos, estos análisis, nos ayudan a abonar de que el espiritismo lo defendemos por sus postulados y hace una diferencia de lo que la gente piensa, de lo que los religiosos piensan, de lo que en realidad es el espiritismo. Ok, ahí podemos seguir hablando. Ya está la mesa servida. Ahora cada uno coge su pedazo. Ahora, ¿qué queremos hacer? La diferencia entre eso y lo que nosotros vivimos hoy la sabemos claramente. Predicamos el mensaje de Jesús, que Él no lo pudo poner por escrito, pero nosotros lo tenemos por escrito y lo reconocemos, que aunque está en la Biblia y reconocemos que la Biblia se equivoca, pero en todo momento que se aparece una alusión o una referencia a Jesús, la aceptamos como espiritistas porque están en los libros codificados, no porque esté en la Biblia, ni que lo haya escrito Moisés, sino porque reconocen los espíritus cuando le dicen a Kardec que eso es correcto. Entonces ahí es donde estamos hoy. Hemos hablado de las diferencias entre las tres revelaciones. Le he dado bastante importancia entre la primera y la segunda, que ya sabemos cuál era la de Moisés, los errores que cometió, los pecados que cometió y lo que pasó con Jesús, que tuvo unos inconvenientes increíbles para poder decirle a los demás y que pudieran interpretar que eso no era lo que Dios quería para la humanidad. Entonces, me imagino que Jesús al final de su vida viene y dice, bueno, ya yo he hecho todo lo que yo puedo hacer. Lo más que yo puedo hacer, entonces tiene que haberle pedido permiso a Dios y haberle en meditación y dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues entonces anuncia que dentro de un tiempo prudente, que lo determinó Dios, 1800 años, entonces vamos a dar un consolador. Y ese consolador no se refiere al Espíritu de verdad, ni tampoco se refiere de que el Espíritu de verdad y Jesús sean lo mismo, sino que es un concepto que lo tenemos en este momento englosado en lo que es el espiritismo. Vamos a ver si tengo por aquí esa información. La tenemos en el número 42, dices, si se considera por otro lado la fuerza moralizadora del espiritismo por el objetivo que asigna a todas las acciones,
de la vida por la consecuencia del bien y del mal que hace tocar con el dedo la fuerza moral, el valor, los consuelos que dan en las aflicciones por una inalterable confianza en el porvenir, por el pensamiento de tener cerca de sí los seres a quienes amó, la seguridad de revelarlos, la posibilidad de conversar con ellos, en fin, con la certidumbre de que todo lo que se hace, de que todo lo que se adquiere en inteligencia, en ciencia, en moralidad, hasta la última hora de la vida, nada está perdido, que todo se aprovecha para nuestro adelantamiento. Entonces se reconoce que el espiritismo realiza todas las promesas del Cristo y con respecto al Consolador anunciado, pero como es el Espíritu de verdad quien preside el gran movimiento de regeneración, la promesa de su advenimiento se encuentra realizada porque de hecho es el verdadero consolador, el espiritismo. O sea, ahí le damos matarile a esto. El espiritismo vino con una idea, con una presentación, con una revelación divina que se constituye una verdad eterna para explicar lo mal que hizo Moisés. En cierta manera, yo diría que hasta lo justifica. Y bueno, es que él estaba en un tiempo donde tenía que ser fuerte como para poder dominar un pueblo que no conocía estas cosas espirituales. Pero eso lo convirtió, digo yo, mi opinión personal, en una religión, en una forma religiosa de llevar el mensaje de Dios a la humanidad, que no era de ninguna manera, ni nada de lo que predicó Moisés es lo que Dios quería, excepto que los 10 mandamientos fueron adulterados y que son parte esencial del espiritismo. Pero el espiritismo no se basa solamente en los 10 mandamientos, en su moral, se basa también en el mensaje de Jesús y el mensaje de los espíritus puros, y el mensaje de Dios a la humanidad. Esa es la gran diferencia. Sí hay 3 revelaciones. La tercera revelación, en el capítulo 45, nos habla, o sea, en el artículo 45 nos dice lo siguiente. Con esto termino. La primera revelación, en el capítulo primero de Génesis, dice: la primera revelación estuvo personificada en Moisés, la segunda en el Cristo, la tercera no está en ningún individuo. Las 2 primeras son individuales, la tercera es colectiva. Este es uno de los caracteres esenciales y de gran importancia. El espiritismo, hablamos que esta es palabra de Dios y gente se ríe de nosotros, ¿verdad, Laura? Se mofan. Espiritistas, ¿no? ¿Cómo va a ser eso palabra de Dios si eso solo dieron un mensaje a Jesús? Porque ninguno de ellos creyeron que esta es la tercera revelación, de que este es el propósito de Dios a la humanidad y que eso no cambia porque una persona no lo crea o porque no haya leído los libros y no haya profundizado en este mensaje que es tan hermoso. Esa es la tercera revelación. Y dice que tiene los caracteres esenciales y la gran importancia. Es colectiva. En el sentido de que no fue hecha como privilegio a ninguna persona, ningún espíritu, ninguna persona puede atribuirse que sea el espiritismo. El día de hoy cogen en Brasil y dicen que la nueva espiritualidad es Chico Xavier, se la atribuyen a una persona que cometió tanto fraude y tantos errores en contra de lo que el espiritismo promulga. O sea, en eso no pasa con la codificación, que está centrada en la tercera revelación, que no ha sido modificada. Y dice, los espíritus, es colectiva, en el sentido de que no fue hecha como privilegio a ninguna persona, que por consiguiente nadie puede llamarse el profeta exclusivo. ¿Cómo le llaman a Chico Xavier? El profeta más grande que ha tenido toda la humanidad. Y un profeta que dice cosas que no se cumplen y da profecías, que habla del futuro. Cuando el Espíritu de verdad le dijo a Kardec, tú sabes que no podemos hablar del futuro. Fue hecha simultáneamente sobre toda la tierra a millones de personas de todas las edades y de todas las condiciones, desde lo más alto a lo más bajo de la escala, según aquella predicción referida por el autor de los Hechos de los Apóstoles. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones
y vuestros ancianos tendrán sueños. Eso está en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces no salió de ningún culto especial con el fin de servir un día a todos de punto de reunión, siendo las dos primeras revelaciones, número 46, producto de una enseñanza personal, forzadamente fueron localizadas, es decir, que tuvieron lugar en un solo punto, a cuyo alrededor fue difundiéndose poco a poco la idea, pero necesitó muchos siglos para que alcanzase las extremidades del mundo, sin invadirle por entero. La tercera revelación, de particular que no estando personificada en ningún individuo, ni en Moisés ni en Jesús específicamente, produjo simultáneamente en millares de puntos diferentes, tomándose todos en centros o focos de irradiación, multiplicándose estos centros. Sus rayos se encuentran poco a poco como los círculos, son formados por una multitud de piedras lanzadas en el agua, de tal modo que en dado tiempo acabarán por cubrir la superficie total del globo. En eso estamos trabajando. Esas son las grandes diferencias entre las tres revelaciones, y que la que tenemos ahora no es individual, que es una revelación colectiva que está contenida en los libros codificados, y eso es lo que a nosotros nos motiva a hablar de espiritismo y decir que somos espiritistas verdaderos. Con esto termino esta presentación. Espero que ustedes le den seguimiento a este pensamiento leyendo los libros, específicamente el primer capítulo del libro de Génesis. Es esencial que todo espírita lo lea y lo interprete bien, porque ahí hay mucho, pero mucho caviar. Ok, con esto termino este videito que lo quería hacer, y gracias a Dios se dio, de que las grandes diferencias entre las tres revelaciones: la primera de Moisés, la segunda de Jesús, y la tercera que es dada en los libros codificados. Los libros codificados, no el espíritu de verdad, los libros codificados, el contenido que está allí. Bueno, ya llegamos casi al final de nuestro programa el día de hoy. Fíjate, se va el tiempo muy rápido. Vamos a cerrar este video. Amor.
rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, y asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, y asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Pero no va a estar grabado en Ustream. De todas maneras, buenas tardes. Fran Montañez, el programa que tenemos los miércoles, los viernes y los domingos. En este momento vamos a hablar sobre el tema de la diferencia entre las tres revelaciones. Nosotros llamamos a esta revelación del espiritismo como la tercera revelación, que viene como consecuencia de la primera, que fue la de Moisés, la segunda que se le dio a Jesús, y la tercera, que es la que se le da y están puestas ahí en los libros codificados. Fíjense de primera intención la diferencia que hay. Moisés se le da el decálogo, ¿verdad? Pero el decálogo que le dan a Moisés, inmediatamente que se le dan esos 10 mandamientos, él los adultera y le pone juicio, lo que se le llama la ley mosaica. Moisés tenía mucho, pero mucho interés en poder controlarlos a todos, y que por medio del miedo y presentar a Dios como un Dios vengador, como un Dios malo, ruin, posiblemente podía lograr que a muchos vinieran por miedo y se mantuvieran en las enseñanzas de él. Pero eso es un claro ejemplo que se tiene cuando las personas creen que la religión te conduce a Dios. Y ese sistema religioso que trató de establecer Moisés tuvo mucho éxito, donde habla de los caracteres de la revelación espírita. Son muy emotivas para mí porque describen por los mismos espíritus cómo Moisés en el Antiguo Testamento definió a Dios. Y yo he estado predicando siempre de que el mismo Moisés decía que Dios le hablaba, y en las mismas tablas de la ley que se rompieron la primera vez y la segunda vez se volvieron a dar, ningún espíritu encarnado, ningún medium, que él era un medium encarnado, puede decir que habla con Dios
porque Dios solamente se comunica con espíritu puro y perfecto. Y el mejor ejemplo que podemos hablar es que lo que pronunció Moisés en el Antiguo Testamento de los judíos, que son los 5 libros del Pentateuco, que ellos le llaman, se establece que Moisés define a Dios de una manera que no es correcto. Entonces ahí es donde viene las consecuencias de él hablar por su propio entendimiento. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante. Déjame grabar esta parte. Hablemos del bien, de la humanidad, bueno, buenas tardes. De la caridad. Los saludamos. Estamos preparándonos para el video de este momento de la segunda hora. Dime, Laura. Se conectó recién hace 7 minutos. Cristina Paul, saludos de Venezuela. Buenas tardes, amigos que están en este momento conectándose. Este es nuestro segundo video del día de hoy, 15 de julio del 2016, perdón. Estamos aquí ya a mitad del programa. Volvimos a establecer comunicación, aquellos amigos que están conectados. Vamos a hablar de un tema muy importante. Saludamos a Cristina Paul de Venezuela. Saludos, besos. Esperamos muchas cosas buenas para Venezuela. Son los deseos que tenemos en nuestro corazón. El tema de este video es con relación a las 3 revelaciones que han sido dadas a la humanidad. Esas 3 revelaciones están definidas en el capítulo 1 del libro de Génesis. Soy espiritual y el bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos